El analizador léxico es la primera fase de un compilador. Su principal función consiste en leer los caracteres de entrada y elaborar como sería una secuencia de componentes léxicos, que utiliza el analizador sintáctico. Para hacer el análisis de esta interacción, suele aplicarse convirtiendo el analizador léxico en una subrutina o corrutina. El analizador sintáctico recibe el orden obtén el siguiente componente léxico del analizador sintáctico. El analizador léxico lee caracteres de entrada hasta que puede identificar el siguiente componente léxico. Como el analizador léxico es la parte del compilador que lee el texto fuente, también puede realizar ciertas funciones secundarias en la interfaz del usuario, como eliminar del programa fuente comentarios y espacios en blanco en forma de caracteres de espacio en blanco, carácter staff y de una línea nueva. Otra función es relacionar los mensajes de error del compilador con el programa fuente. Por ejemplo, el analizador léxico puede tener localizado el número de caracteres de nueva línea detectados, de modo que se pueda asociar un número de línea con un mensaje de error. En algunos compiladores, el analizador léxico se encarga de hacer una copia del programa fuente en el que están marcados los mensajes de error. Si el lenguaje fuente es la base de algunas funciones de preprocesamiento de macros, entonces estas funciones del procesador también se pueden aplicar hacia el análisis léxico. Las expresiones regulares son una notación importante para especificar patrones. Cada patrón concuerda con una serie de cadenas, de modo que las expresiones regulares se verán como nombres para conjuntos de cadenas. El término alfabeto o clase de carácter denota cualquier conjunto finito de símbolos. Ejemplos típicos de símbolos son las letras y los caracteres del conjunto 0,1. Es el alfabeto binario. Los códigos ACCI y EBCDIC son dos ejemplos de alfabetos de computador. Una cadena sobre algún alfabeto es una secuencia finita de símbolos tomados de este alfabeto. En teoría, el lenguaje de los términos frase y palabra a menudo se utilizan como sinónimos del término. La longitud de cadena S, que suele escribirse LCL, es el número de apariciones de símbolos en S. Por ejemplo, cambiando una cadena de longitud 6, la cadena vacía representada por E es una cadena especial de longitud 0. El término lenguaje se refiere a cualquier conjunto de cadenas de un alfabeto físico. Esta definición es muy amplia y abarca lenguajes abstractos como 0, el conjunto vacío o E y el conjunto que solo contiene la cadena vacía, así como el conjunto de todos los programas de Pascal. Sintácticamente bien formados y el conjunto de todas las oraciones en inglés, gramáticamente correctas, aunque los dos últimos conjuntos son mucho más difíciles de especificar, hay varias operaciones importantes que se pueden aplicar a los lenguajes. Para el análisis de léxicos interesa principalmente la unión, concentración y cerradura. El analizador recoge información sobre los componentes léxicos y sus atributos asociados. Los componentes léxicos influyen en las decisiones del análisis sintáctico y los atributos en la introducción. En la práctica, los componentes léxicos suelen tener un solo atributo, un apuntador a la entrada de la tabla de símbolos donde se guarda la información sobre el componente léxico. El apuntador se convierte en el atributo del componente léxico a efectos de diagnóstico. Puede considerarse tanto como el lexema para un identificador como el número de línea en el que éste se encontró por primera vez. Estos dos elementos de información se pueden almacenar en la entrada de la tabla de símbolos para el identificador. Los componentes léxicos y los valores de atributos asociados para la preposición del Fortran es una fórmula, es E igual a M por 2 al cuadrado. Se escribe una secuencia de parejas. ID apuntado a la entrada de la tabla de símbolos para E, o P-así. ID apuntado a la entrada de la tabla de símbolos para M, o PU o mult. Bueno, en ciertas parejas no se necesita un valor de atributo. El primer componente es suficiente para identificar el lexema, sí. Por ejemplo, ID apuntado a la entrada de la tabla de símbolos para E, que es igual a M, por E por 2 al cuadrado. En este pequeño ejemplo se ha dado el componente léxico número, un atributo al valor entero. Se ha dado el componente léxico número, un atributo al valor entero. El compilador puede almacenar la cadena de caracteres de forma de número en una tabla de símbolos y dejar que el atributo del componente léxico num sea apuntador a la entrada de la tabla. Ahora, se han desarrollado algunas herramientas para construir analizadores léxicos a partir de denotaciones de propósito espacial basadas en expresiones regulares.
Ya se ha estudiado el uso de expresiones regulares en la especificación de patrones de componentes léxicos. Antes de considerar los algoritmos para compilar expresiones regulares de programas de concordancia de patrones, se da un ejemplo de una herramienta que puede ser utilizada por dicho algoritmo. En esta sección se describe una herramienta concreta llamada LEX, muy utilizada en la especificación de analizadores léxicos para varios lenguajes. Esta herramienta se denomina compilador LEX y la especificación desorientada al lenguaje LEX. El estudio de una herramienta existente permitirá mostrar cómo se denomina el compilador LEX y la especificación de una entrada LEX. El estudio de una herramienta existente permitirá utilizar expresiones regulares. Se puede combinar la especificación de patrones con acciones, por ejemplo, haciendo entradas a una tabla de símbolos, cuya ejecución se puede pedir a un analizador léxico. Se puedan utilizar especificaciones de tipo LEX, aunque se disponga de un compilador LEX. También tendrá errores lógicos, por ejemplo, si un bucle sin fin